Esta, esta clase de geografía bíblica la vamos a tener en cinco clases. Vamos a conocer lo que es Israel, lo que está hoy en día, pero para poder conocer lo que es Israel y algunos de sus lugares, y no tanto la geografía, la orografía y la hidrografía, vamos a también conocer más adelante cómo, a grosso modo, cómo fueron los imperios que fueron dominando a esta zona. Hemos visto a lo largo de la historia, si usted ha leído el Antiguo Testamento y el Nuevo también, que han pasado varios imperios, como el Egipto, ¿verdad? El asirio, el babilónico, el medo-persa, el griego, también el romano, y entre ellos otros más. Pero fundamentalmente esos han dominado la escena de la tierra prometida, la tierra de Israel. También vamos a conocer el llamamiento que tuvimos, que vimos desde Génesis 12, ¿verdad? Desde Israel, en este caso Abraham, eh, que estaba ya en lo que es actual Irak, desde Ur de los Caldeos, hasta todo el viaje que hizo por Mesopotamia hasta llegar a Carquemis y finalmente después pasando por Damasco, por Siria y llegar a la tierra de Canaán, Abraham. Entonces ahí cómo se asentó él y básicamente su viaje y lo que sucedió con él. Vamos a conocer también el éxodo que sucedió por ahí por el año 1445 a.C., en el cual el pueblo de Israel, Dios lo sacó con mano poderosa de este poderoso imperio de Egipto. Era imposible, imposible ni militarmente ni de ninguna manera que este pueblo saliera. Sin embargo, el Señor sí lo logró sacar. También vamos a conocer un poco lo que fueron en la conquista de Canaán, las tribus, ¿verdad? Cómo se distribuyeron las tribus en la región donde ellos dominaron por Josué. A la muerte de Moisés fue su sucesor Josué, ¿verdad? Eh, Desde el año 1405, 1375 aproximadamente, en adelante. Cómo se establecieron ahí en la tierra de Canaán, cuál fue la estrategia que él usó, cuál fue, eh, vamos a ver Ujú. cómo resultó correctamente, cómo realmente hubo frutos cuando ellos obedecieron y consultaron a Jehová, y también al revés, lo que sucedió cuando ellos no consultaron a Jehová. Entonces vamos a ver cómo se establece todo eso. Posteriormente, vamos a ver algunas cosas eh, rápidas en este sentido de lo que fue el tiempo con el reino establecido ya desde David en adelante, año aproximadamente 1000 antes de Cristo, eh, hasta la muerte de Salomón, año 931, en el cual allí el reino de Israel se divide en dos. Se hace una partición, 10 tribus hacia el norte, otras dos hacia el sur, queda partido en el reino de Judá al sur, reino de Israel al norte. Y posteriormente, como vemos, vamos a ver la decadencia de los reyes del norte, que todos fueron malos, qué tierras estuvieron, y en el sur qué tierras estuvieron también, hasta cuando finalmente fueron deportados. Ahí vamos a ver también qué fue lo que pasó con ellos. Nuevamente, el imperio que dominó sobre ellos, que fue el imperio babilónico. Anteriormente el asirio sobre Israel y el babilónico sobre el sur. A continuación, después vamos a ver cómo es la misma geografía en tiempos de Jesús, para después ir terminando con los viajes misioneros del apóstol Pablo, ya en el mismo dominio romano sobre toda la zona. Entonces tenemos bastante que revisar, bastante que ver en este tema, para lo cual eh, van a estar disponibles los videos si usted no alcanzó a ver algo y lo puede volver a escuchar. O si también lo importante es que junto con esta clase que vamos a tener, que agradezco al hermano Mauricio Vilches, ¿verdad? Que este es un curso que él había elaborado para el curso de allá de Paraguay. Entonces, en una ocasión, cuando yo le dije, yo voy a enseñar geografía bíblica en el Instituto Bíblico, me dijo, yo tengo el curso que habíamos hecho allá. Entonces él me lo compartió, lo revisé, la verdad está excelente, está bastante bueno. Entonces le agregué algunas cosas, lo modifiqué, vi algunas cositas
pero menores, porque el curso está bastante bueno. Entonces, lo importante es que aquí podamos interactuar, hermanos queridos, podamos compartir, podamos preguntar, porque hay muchos nombres y no es mi intención que nos llenemos de nombres, pero sí poder ubicar, la gracia es poder ubicar esos nombres con algún versículo bíblico o con algún pasaje, con algún acontecimiento que el Señor reveló o hizo. Entonces, cuando nosotros logramos hacer eso, ya los lugares se nos hacen más familiares. Entonces, de esa manera lo vamos a poder hacer. En esta hora, bienvenido hermano Luis, hermana Roslén, a ver que el Señor le bendiga. Eh, primeramente, al término de la clase, yo les voy a compartir el material, sí, les pido disculpas, no lo he tenido antes, pero de verdad lo tengo, solo que cambiar de computador, ahora no lo puedo hacer. Eh, ¿Por qué estudiar geografía bíblica? Porque básicamente el propósito, la idea es tratar de conectar históricamente las cosas que sucedieron, las cosas que nosotros vimos que han acontecido, que han realizado, las obras que el Señor ha hecho en algún lugar específico. Y vamos a ver también ahí de qué manera podemos seguir las pisadas del Señor. El estudio de la geografía bíblica con un énfasis en conocer y aprender básicamente las ubicaciones de los lugares en el mundo bíblico. Vamos a tratar de conocer dónde ocurrieron los hechos y qué cosas el Señor ha querido revelar en esos lugares específicos. Y nos vamos a dar cuenta que esto es fundamental cuando uno también, más adelante, cuando usted siga estudiando otros cursos, va a ser relevante para ver que realmente la interpretación de la Biblia obedece también a un hecho histórico, a un hecho gramatical, a un hecho literal. No son cosas figurativas ni alegóricas en las cuales uno pueda pensar. Uno se va a dar cuenta que cuando hay un mensaje de la palabra de Dios, hay un mensaje para ciertos destinatarios que tienen ciertas costumbres, que tienen cierto conocimiento de las cosas, que están bajo cierto entorno y circunstancias que están viviendo. Por lo tanto, ese lenguaje, ese mensaje es específico para ellos, con esa adecuada interpretación. No es una generalización para todas las cosas, que es lo que muchas veces ocurre con la interpretación alegórica que tienen algunas personas. En particular, aquellos que posteriormente en el Nuevo Testamento partieron como Orígenes de Alejandría, por ejemplo, Clemente de Alejandría, que comenzaron con alguna interpretación alegórica ahí en el norte de África, posterior, digamos, en el tiempo de los padres de la Iglesia. Pero la idea es que nosotros vamos a ver que efectivamente la interpretación tiene un trasfondo histórico y local de algún lugar específico geográfico. Entonces eso es tremendamente relevante. Quiero compartir con ustedes la, el- la, la PPT con la que vamos a trabajar. ¿Ahí se ve, hermanos queridos? ¿Sí? Perfecto, muy bien. Voy a agrandarla. Vamos a partir comenzando por la tierra que ha estado siempre en boga, que desde hace algunos años atrás, ya unos cerca de 70 años, ¿verdad? Esta tierra ha sido muy nombrada desde que comenzó o se restableció nuevamente el Estado de Israel. Esta clase, la que vamos a tener ahora, va a ser exclusivamente sobre Israel. Por lo tanto, vamos a tratar de recordar y aprender algunos lugares que quizás usted ya los ha leído, los ha escuchado en las noticias, y va a ver que en esta tierra, no más allá de 400 kilómetros a la redonda, incluso mucho menos, aquí anduvo Jesucristo, aquí estuvo el Verbo encarnado. En esta tierra, nuestro Señor Jesucristo vino a nacer del vientre de María, ¿verdad? Siendo virgen, vino a nacer para entregarse por sus pecados y aquí vivió. Fueron testigos oculares los que le vieron. Él durmió, él comió, él se cansó, él caminó por esta tierra, él también se enojó, él también se regocijó, él también se conmovió, él también se compadeció, él también lloró por Israel y por otras ciudades,
por algunas personas, bueno, y él finalmente se entregó acá. Esta es la tierra en la cual nuestro Señor Jesucristo anduvo. Ha sido inalterable desde el punto de vista de que es la tierra que él escogió. Ha sido alterable desde, sí, desde la perspectiva de que ha habido un aumento en la población, un cambio de gente, y ha sido en particular una tierra tremendamente, tremendamente hostilizada, digamos, por su entorno. Si nosotros pudiésemos anotar algunas cositas, por ejemplo, este es Israel actual, pero para saber un poco lo que es Israel actual, tenemos que remontarnos un poquitito de historia, no mucho, para ver por qué está así, por qué no es como era cuando estaba nuestro Señor Jesucristo caminando por estas veredas y también por estos caminos, por estos desiertos, por estos valles, por estas construcciones que todavía hay vestigios antiguos, ¿verdad?, de lo que se conoce la vieja Jerusalén, por varios de estos lugares donde el Señor tuvo encuentros con distintas personas, fueron encuentros reales, en los cuales nosotros tenemos esos testimonios de aquellas personas por los cuales nuestro Señor Jesucristo conversó, aquellas personas en las cuales nuestro Señor Jesucristo les hizo algunos milagros, ¿verdad?, les enseñó la palabra y les cambió, por supuesto, la eternidad. Y es el lugar también en el cual nuestro Señor Jesucristo, aquí en Jerusalén, se entregó por usted y por mí. Entonces, vamos a partir, básicamente, esto es a modo de, para que vayamos simplemente recordando mediante repetición. La idea aquí es ser un poquitito repetitivo y que vayamos recordando algunas cositas. Por ejemplo, la zona del norte. Nosotros recordamos que habíamos visto por lo que conocemos por las escrituras, que Israel en los tiempos de Jesucristo se dividía en tres grandes provincias. La del norte, ¿verdad?, que era la de Galilea; la de la zona central, la de Samaria; y la de la zona sur, que era Judea, propiamente tal. Entonces, Galilea, Samaria y Judea. Los judíos con los samaritanos no se llevaban. De hecho, los judíos trataban muy mal a los samaritanos, por lo tanto ellos no se, no se no pasaban por la tierra de Samaria. Si nosotros pudiéramos ver, aquí en el centro estaría Jerusalén. Yo sé que se ve muy chiquitito, es solamente esta una introducción. Aquí está Jerusalén. Nosotros hoy en día podríamos pensar que Jerusalén está casi en la mitad aproximadamente de Israel. Casi en la mitad, vemos para allá una cierta cantidad y otra cantidad. Todo esto de Israel, todo actualmente, es aproximadamente 470 kilómetros. ¿Dónde hay 470 kilómetros en Chile? Por ejemplo, la distancia de Santiago a La Serena, hay 475. La distancia hacia el sur, de Santiago a Concepción, también hay 475. Usted en 45 minutos lo recorre en un avión comercial a velocidad de crucero normal. 45 minutos. Podría recorrerlo todo en Israel. Son 470 kilómetros. Por lo tanto, no se olvide, de aquí a La Serena estamos ya toda la tierra de Israel, completa. Desde este lugar que es más al sur, que se llama Eliat, al lugar del más al norte, que podríamos mencionar acá, que es Haifa. Haifa. Entonces, algunas ciudades para que nos vayamos solamente familiarizando. Al norte tenemos Haifa y Nazaret. ¿Recuerda Nazaret? ¿Sí? ¿Qué se nos viene a la memoria de Nazaret? Bueno, Jesús de Nazaret, ¿cierto? Ahí está Nazaret. Está en el norte. Y si usted puede ver, muchos de los acontecimientos que estamos viendo ahora en Mateo, aquí está el lago Tiberías, ¿verdad? O el que se llama Mar de ¿qué? ¿Recuerda? Mar de Galilea. Este es el Mar de Galilea. Se ve pequeñito aquí, no se preocupe, es solamente para tener un panorama. Después vamos a ir ampliando. Este es el Mar de Galilea. Cerca del Mar de Galilea habían varias ciudades, las vamos a ver también más adelante, no se preocupe. Es como Bethsaida, Capernaum, Magdala, si te recuerdas, Genesaret también, que estaba por ahí, Tiberias, Magdala, donde estaba María Magdalena, etc. Pero también aquí lo importante era Nazaret, donde él se había criado, nuestro Señor Jesucristo, después de haber venido desde Egipto. Entonces se fue para allá hasta Nazaret. Básicamente eso es lo relevante hoy en día. Es decir, si yo les preguntase hoy en día, ¿cuáles son las ciudades del norte de Israel? Básicamente serían estas que están acá: Nazaret, Haifa, Tiberias.
que son las más relevantes hoy en día, en este caso. Si viajamos un poquitito más hacia el centro, vamos a ver aquí en este costado la ciudad de Tel Aviv. La ciudad de Tel Aviv, que ha funcionado como capital o también como capital administrativa, pero desde que se fundó Israel en el año 1948 ha funcionado como capital administrativa porque Jerusalén, si bien es cierto para los judíos, es ni siquiera románticamente, sino que para ellos está su corazón, la ciudad de Jerusalén, Jerusalén, que significa, ¿verdad?, ciudad de paz. Esta ciudad no es considerada como oficialmente como capital de Israel, aunque está en los libros, sino que está como administrativa de Tel Aviv. Y bueno, ha jugado un rol a veces eh, doble, pero el tema es que Jerusalén siempre ha sido un motivo en lo cual han querido que sea una ciudad internacional, una ciudad que sea compartida. Junto con Jerusalén, Belén, son las ciudades relevantes. Y si usted recuerda, cuando uno viene desde el oriente, acá pasa por la ciudad de Jericó. Entonces, vamos a ver, ¿qué pasó en Jericó? ¿Se recuerdan ustedes lo que había sucedido en Jericó? Cuando el Señor Jesucristo pasa por ahí y se encuentra con un hombre, el jefe de los publicanos, Zaqueo, que estaba por ahí cerquita. Por aquí está una localidad que se llama Qumran. Qumran, no sé si ustedes, si alguien sabe qué es lo importante de Qumran. Está ahí cerquita de Jericó, en el borde del Mar Muerto. En Qumran se encontraron en el año 1947 los rollos del Mar Muerto. Y fue fundamental porque esos rollos mostraron muchas evidencias escritas, copias de las escrituras, de un tiempo que fue incluso anterior de mucha data, antes de que se escribiera, digamos, el Nuevo Testamento. Entonces, ahí hay muchas copias. Es muy interesante que podamos también estudiar acerca de los rollos del Mar Muerto. Y algo que es relevante, si pueden ver en este costado, está la Franja de Gaza. La Franja de Gaza. Esta Franja de Gaza, ya vamos a ver su origen y todo el tema. Aquí esta originalmente era la tierra de los filisteos en el Antiguo Testamento. Aquí siempre tenían problemas con los filisteos. Bueno, David también luchó contra Goliat, que era de los filisteos. Y ellos huyeron después que fue derrotado su paladín. Está la Franja de Gaza. También en esta zona vemos una ciudad importante que es Berseba, que es aquí la ciudad donde antiguamente se establecieron Abraham, Isaac también, y allí tuvieron su tierra. Israel está limitado aquí hacia el sur, que da al Golfo de Acaba, con esta ciudad que se llama Iliad, que en el Antiguo Testamento se conocía esa zona como Esión Geber. Lo vamos a ver también en el libro de Números. Muy bien. Esta es la geografía bíblica en la cual nosotros vamos a hacer hincapié, pero antes de llegar a esto necesitamos un poco conocer un poquitito de historia. Si nosotros vemos la imagen satelital de Israel, es pequeñita. Usted puede ver estos mismos 470 kilómetros que están aquí en rojito, que se ven desde el mapa, desde arriba, ¿verdad? Pero está ubicada, acá pueden ver el mar Mediterráneo, e Israel se encuentra en esta zona, como muy, es como que, es como Chile que lo tratan de tirar hacia el Pacífico, ¿verdad? Es la misma cosa, a Israel como que lo tratan de tirar hacia el mar Mediterráneo. ¿Quiénes son? Básicamente los países árabes. Tiene algunos eh, países limítrofes hoy en día, el Líbano, Siria, Jordania, ¿verdad? Aquí también por este lado está Arabia Saudita, aunque no se topa directamente, y por este lado Egipto. Egipto, Líbano, Siria, Jordania y Egipto. Esos son los países. Y bueno, Arabia Saudita básicamente por aquí, por este Golfo de Acaba. Si ustedes ven esta zona que se encuentra acá, de color azulito, este es el Mar Rojo. Entonces los israelitas cuando salieron aquí, ellos estaban establecidos en esta zona, la tierra de Gosén, estaban a este lado del Nilo. Este es el río Nilo. Aquí está todo Egipto. Entonces los israelitas estaban establecidos en esta zona. Entonces cuando ellos tenían que ir para acá,
para la tierra prometida, hacia la tierra de Canaán, en la cual nuestro Señor Jesús, nuestro Dios, ¿verdad? Jehová de los ejércitos los sacó de acá, ellos cruzaron por esta zona. Hoy en día, esta zona no se conoce exactamente cuál fue el lugar del cruce, pero a continuación de este, de este término, digamos, de este brazo del Mar Rojo que llega acá, porque el Mar Rojo se extiende como si fueran dos brazos. Este brazo derecho, que es el Golfo de Aqaba, y este brazo izquierdo, que es el Mar Rojo propiamente tal. Acá construyeron después un canal, el canal de Suez, que se llama, que lo que permitía es que todas las embarcaciones de acá, que estaban en el mar Mediterráneo, y también la parte del oriente, pudieran pasar directamente por acá. Es un canal artificial, y no se tuvieran que dar toda la vuelta a África, como antiguamente lo hacían los fenicios que eran originarios de acá, de donde era el Líbano, que eran muy buenos navegantes. Ellos dieron toda la vuelta por África, por ejemplo, para llegar a Asia. Entonces ahora, ellos después, ahora en el siglo XX, cuando se construyó el canal de Suez, entonces se permitió ese paso. Entonces los israelitas pasaron por acá y llegaron a este lugar. Dice la palabra de Dios que desde tierra de Gosén aproximadamente hasta la tierra prometida habían solamente 11 jornadas. ¿Cuánto se demoraron los israelitas en llegar a tierra prometida? 40 años. No 11 jornadas. 11 jornadas, estímelo como 11 días. ¿Por qué? Porque tenían que pasar por acá, dar la vuelta por esta en la península del Sinaí, y ahí recibir la instrucción y posteriormente, obedecer. Pero como ellos no obedecieron, se demoraron 40 años. Bueno, esta es básicamente una imagen satelital. Aquí se ve también de esta otra forma el mar Muerto, y acá está el mar de Galilea. Y este grande de acá es el mar Mediterráneo. Seguimos desde más lejos, se ve de esa manera. Aquí está en rojito la tierra de Israel. Ven que es pequeñita, 470 kilómetros solamente de longitud. Y son como 135 de ancho, más o menos. ¿Cuánto hay de aquí a Valparaíso, hermano Ignacio? A usted que le gusta tanto Valparaíso. De aquí a Valparaíso hay unos 120 kilómetros aproximadamente. Por carretera 144, según lo que dice mi odómetro. ¿Ya? Entonces, más o menos, Israel sería como el equivalente de la distancia de La Serena a Santiago y de ancho de la parte más ancha, de Santiago a Valparaíso un poquito más, aproximadamente. Eso es todo Israel, digamos, dentro de lo que es equivalente con Chile, por ejemplo. Eh, este es el mundo actual. Nosotros podemos ver, aquí está una comparación de Chile versus acá vamos a comparar con Israel. Israel está aquí en este triangulito diminuto, pequeñito. Por lo tanto, en una de las provincias de acá, como le decía, de Santiago en todo el mundo, digamos, en relación a todo el mundo, ahí apenas cabría Israel. Si vemos un mapa político más actualizado, ¿verdad? Podemos ver que Israel está por este lado, aquí, este es el mar Mediterráneo, aquí está nuevamente Israel, y es muy pequeñito, está rodeado por muchos países. Y si usted se da cuenta, después cuando estudie Ezequiel 38, Ezequiel 39, por ejemplo, y vea todos esos pueblos que están confabulados, que van a ser atacados por Rusia desde el norte, el príncipe de Rosh, Mesec y Tubal, que aparece ahí en Ezequiel capítulo 38, usted se da cuenta que está directamente desde los confines del norte. Y él va a originar, en este caso, el ataque contra Israel, que eso va a ocurrir en la gran tribulación, la mitad de la gran tribulación aproximadamente. Entonces, pero una iniciativa que va a llevar Dios. Dios va a hacer que este gobernante vaya para acá, pero con muchos pueblos de acá. Pueblos europeos, también con Turquía, con pueblos árabes, etc. Bueno, aquí está. Esta es la comparación con Chile aproximadamente, una superficie de que Israel es el equivalente apenas al 3% de la población de Chile. Al 3%, perdón, de la superficie de Chile. Es pequeñito, ¿verdad? Es chiquitito. No es mucho más que eso. Dice, poco más grande que la quinta región de Valparaíso, ¿sí? Ya que estábamos hablando de la quinta región. Israel es pequeñito, pero es el país más avanzado del mundo en ciencia, en tecnología, en militares, en cosechas, en economía, en todo aquello, a pesar de ser un país pequeño. Eh, ¿Por qué? Porque es un pueblo, a pesar de su
apostasía, por decirlo de esta forma, ha sido un pueblo bendecido por el Señor. Esto es Israel actualmente. Hoy en día tiene esta forma. Si bien es cierto, vimos nosotros en el mapa que es algo como un triangulito hacia el sur, que es donde termina en el Golfo de Aqaba, y en el norte termina ahí, limita con el Líbano y con Siria, básicamente, el Líbano y con Siria. Por este otro lado está Jordania, aquí al lado derecho, y por este lado Egipto. No todo este territorio es de propiedad, por decirlo de esta forma, de soberanía de Israel, y ya vamos a explicarlo por qué. Aquí hay una cosita como rara, como media cardioide, como media extraña, ¿verdad? Que se conoce como West Bank, que es la ribera occidental. Ya vamos a ver también de qué se trata, que es básicamente una tierra que le pertenecía antes a Jordania, pero es que Jordania lo dejó de lado, ¿verdad? Por una negociación también que hubo, pero después con el acuerdo de Oslo, esto quedó bajo autoridad de los palestinos. Vamos a ver también por qué sucedió ese asunto. Vamos a ver algunos datos hoy en día de Israel. Nuevamente, este triangulito que se ve acá en el sur, terminando con esta ciudad. No se olvide de esta ciudad limítrofe que se llama Eliad. Esta ciudad Eliad que está ahí junto al Golfo de Aqaba. El Golfo de Aqaba, no se olvide, es el brazo derecho del Mar Rojo. El brazo izquierdo, el Mar Rojo propiamente tal, con una extensión del Canal de Suez. El lado derecho es el Golfo de Aqaba, que también es parte del Mar Rojo, pero se le conoce de esa manera también, el Golfo de Aqaba. Aquí está nuestro lugar, nuestro triangulito, ¿verdad? Ubíquese siempre al medio, que está Jerusalén, y hacia el lado izquierdo, en el borde, estaría Tel Aviv. En este lado, en el límite de Israel, está la Franja de Gaza. Esta Franja de Gaza, ahí dice Gaza Strip, que no pertenece a Egipto, sino que está dentro del territorio de Israel. Vamos a ver por qué sucedió eso que está en territorio de Israel. El Estado de Israel actualmente, 22.700 kilómetros cuadrados, significa el 3% de la superficie de Chile. Jerusalén no es reconocida por la ONU, digamos, como la capital. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la ONU, la idea que tienen ellos siempre es que sea una ciudad internacional, una ciudad para que sea de varios países, en este caso en particular para los palestinos o para Jordania, pero vamos a ver también. Tel Aviv. ¿Qué idiomas se hablan? Hebreo, desde mucho tiempo, incluso desde el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Ahí, nuestro Señor Jesucristo, en esa tierra se hablaba básicamente arameo y también griego, tenía mucha influencia griega. Era poco el hebreo que se hablaba en ese tiempo, y después de muchos años, el hebreo se fue dejando de lado, hasta un tiempo, aproximadamente en 1897 en adelante, que empezó esto de volver con las raíces en tierra de Israel, poder hablar el hebreo. Y hoy día se habla un hebreo, pero un hebreo moderno, un hebreo que contiene palabras que en ese tiempo no incluían. Por ejemplo, si usted va al hebreo bíblico, va a encontrar todas las palabras que nosotros hemos estudiado en las escrituras, pero el hebreo moderno ha adicionado palabras modernas como teléfono, avión, televisor, y todas esas cosas, esas palabras que no estaban en la palabra de Dios, ¿verdad? No estaban en la Biblia originalmente como fue escrita. Entonces se fueron adicionando todas esas palabras. Las ciudades importantes, no olvide, Jerusalén. ¿Dónde está Jerusalén? Al medio, justo al medio del territorio, para ubicarnos. Tel Aviv, al lado izquierdo, acá en la parte del mar Mediterráneo, ¿verdad? Es un puerto. Haifa, en el extremo noroccidental, perdón, aquí. Haifa se va a ubicar fácilmente porque allí va a ver que hay un monte también, Monte Carmelo, así que va a ser muy sencillo para verlo. Haifa en el extremo norte y Eliad en el extremo sur. Entonces aquí tenemos básicamente para poder ubicarnos al medio Jerusalén, al centro, ¿cierto? Al lado, digamos, occidental, para nosotros sería el Pacífico, para ellos sería el mar Mediterráneo, está Tel Aviv, al norte Haifa y al sur Eliad, junto con el Golfo de Aqaba. Entonces, vamos a ir recordando. Hoy en día la población en Israel es de 9 millones de personas. Ha aumentado, ha ido aumentando, no mucho, porque hay muchos conflictos, pero hay muchos
israelitas en todo el mundo. Se estima que pueden haber entre 30 y 40 millones de israelitas en todo el mundo. Es decir, los que están repartidos y que básicamente tienen las tremendas ganancias, producto de su trabajo y producto de todos los años que llevan trabajando, transmitiendo también esas herencias y esos negocios, generaciones por generaciones. Estamos hablando desde el año 1000 antes de Cristo, cuando David comenzó y pensó en la ciudad, ¿verdad? La ciudad de David, que era pequeñita en ese tiempo. En la ciudad de David habrá sido unos 2000 personas aproximadamente. Hoy en día en Jerusalén, en Jerusalén se estima que hay unos 900.000 personas de todas las etnias, obviamente, pero fundamentalmente por judíos, por palestinos, en este caso árabes, también por musulmanes y también cristianos de diferentes etnias. Pero más o menos 900.000 personas. Considérelo en tiempo de David, habrán sido unos 2000, muy pequeñitos, 1000 años antes de Cristo. Es decir, han pasado 3000 años. Y en estos 3000 años, todo eso ha crecido la población y pudo haber sido mucho más si no hubiese sido por todos estos conflictos. La religión que hay allí mayormente es el judaísmo, 75% prácticamente, y el islamismo. Hay muchos islamismos y por eso hay un gran problema que se tiene aquí. Cuando digo tenemos, hablo como humanidad, ¿verdad? Que hay un gran conflicto. Y nosotros sabemos por el Señor, que por la palabra de Dios, que efectivamente eso ha de ser así, porque algún día, nosotros pensamos que va a ser pronto, alguien va a traer la paz definitiva a Israel y va a hacer que firme un pacto con este hombre, con el anticristo. Él va a solucionar el problema. Por eso hay tanto conflicto en este caso, algo que está permitido por Dios. La moneda es el nuevo shekel. El nuevo shekel. Un shekel equivale aproximadamente a 206 pesos, más o menos. Un shekel, 206 pesos. Ahora, estas son las ciudades nuevamente, reitero, importantes. Haifa al norte y al extremo sur, Eliat. Al centro, ¿cuál está? Jerusalén. Siempre Jerusalén al centro. Jerusalén al centro de Israel y Israel al centro del mundo, podríamos decirlo de esa manera. Y Tel Aviv por este lado. Esas son las ciudades más importantes, ¿ya? Que nosotros debemos por ahora conocer. Haifa, Eliat, Jerusalén y Tel Aviv. Continuamos. Eh, ¿Qué ha pasado acá? Acá tenemos que considerar algo muy importante. Este señor que nosotros vemos acá, este señor se llama Teodoro Herzl. Teodoro Herzl es un judío que había nacido en Austria y en 1897 realizó un primer encuentro sionista. ¿Qué quiero decir cuando hablamos de sionista? Sion en la palabra de Dios es relacionada con Israel, con Jerusalén. ¿Por qué? Porque en Jerusalén está un monte que se llama Sion. Vamos a verlo también en medio de Jerusalén, donde está el monte del templo, por ejemplo, hoy en día. Ese podríamos decir que es el monte Moriah, porque es una parte grande, digamos, en varias cumbrencitas, ¿verdad? Del monte donde está hoy el monte del templo. En ese monte Moriah, allí, por ahí muy cercano, era donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, si usted recuerda. Ese era el monte Moriah. Entonces, cuando usted ve que Abraham dijo, el Señor proveerá de cordero, lo que sucedió en ese momento no es que el Señor le entregó un cordero para que sacrificara en reemplazo de su hijo, sino que le entregó un carnero que era por otra cosa, una ofrenda, sino que el cordero iba a venir después, que era nuestro Señor Jesucristo. Y eso ocurrió ahí en el monte Moriah también. Entonces, este hombre, que fue parte él no inició el movimiento sionista, pero sí estuvo dentro del movimiento sionista. El movimiento sionista es un movimiento político. Es como si fuese un partido político, ¿verdad? Extremo de parte de Israel, en los cuales ellos ahora querían, nacionalistas, lo que querían era nuevamente tener en la tierra que ellos conocían y sabían que era la tierra que Dios les había dado y que ellos habían conquistado antes, y que porque Adriano en su momento, el emperador Adriano, el año 135 los había expulsado definitivamente de ahí, no pudieron volver, entonces ellos querían volver ahora a esta tierra. Y él, eh, con otras personas, compuso un himno
y una bandera. Esta es la bandera en la que recuerda aquí, digamos, la estrella de David, conocida, ¿verdad? Y el himno que compusieron ahí en ese tiempo era La Esperanza. Se llama Hatikvah. Hatikvah, que significa la esperanza. Entonces, este judío austríaco, Teodoro Herzl, dijo, hay una tierra sin su pueblo, y hay un pueblo sin su tierra. Désele la tierra sin pueblo al pueblo sin tierra. Y él despertó un tremendo espíritu nacionalista y lo único que quiere es volver a su tierra. Vamos a ver si se puede escuchar. Me dicen por favor ustedes si se escucha algo. Voy a tratar de mostrar esta imagen, a ver si lo podemos hacer. Ustedes me dicen, ¿se ve la imagen o no? ¿Mm? ¿Se ve la imagen? Muy bien, vamos a ver y me dicen con un dedito si se escucha o no. ¿Se escucha? Ok, déjeme ver. Déjeme ver por qué no se escucha. ¿Ahí o no? ¿No? Se escucha. Aquí quiero que se escuche un poquitito de qué es lo que se trata este himno, pero parece que no sé cómo hacerlo. Déjeme ver. Voy a compartir este otro. ¿Mm? Sí, compartir. ¿Se escucha o no? Elita. Ya, veamos. Algo no sé hacer. Déjeme ver. Ahora sí. Eso ocurrió cuando se celebró el 68 aniversario del nacimiento de Israel, digamos, desde cuando se refundó el año 48, el 14 de mayo del año 48. Entonces, continuamos con esta parte. Vamos a ver cómo ha sido la situación política actualmente en Israel, por qué pasó y por qué quedó esta tierra que nosotros estamos viendo, por qué quedó esto y no era todo lo que había antes, aunque esto es más o menos lo que estaba antes, salvo algunas excepciones. Hay unos, haciendo breve historia, hace un tiempo atrás, cuando ustedes recuerdan
el templo de Jerusalén fue sitiado por el emperador Vespasiano, que mandó a su hijo, que era el general Tito. El año 70 fue eso. Entonces, ¿qué pasó? Hubo un tiempo, por allí, por el año 132, aproximadamente 130, en el cual hubo un emperador llamado Adriano, y ese emperador llamado Adriano lo que quiso hacer era eh, cambiar a Jerusalén y a la tierra de Israel, cambiarle nombre. De hecho, a Jerusalén le puso Aelia Capitolina, Aelia Capitolina. Y eso provocó una tremenda revuelta de los judíos, en los cuales finalmente, después de 3 años de haber cambiado eso, este hombre, Adriano, ¿verdad? Eh, para querer borrar todo vestigio de los judíos, ahí de los israelitas, le puso a la zona de Judea, a toda esa zona de Israel, le puso el nombre de Palestina. De ahí en adelante que comienza el nombre de Palestina. Antes no era, aunque existía el nombre, ¿verdad? De alguna forma, pero no era oficial. Este emperador Adriano lo que hizo dos cosas. Primero, remozó la ciudad de Israel, la cambió completamente, quiso hacer algunas cosas, puso una especie como de iglesia allí, cambiando lo que era el templo, hizo otras edificaciones, pero le cambió el nombre por Aelia Capitolina. Además, expulsó a los judíos durante más de 5 siglos, es decir, durante 500 años los judíos no pudieron volver ahí. Obviamente él no vivió 500 años para evitar eso, pero sí dejó un edicto en el cual no podían volver los judíos allí a esa zona. Entonces empezó durante ese periodo en adelante, ya los judíos no podían volver a su tierra. De alguna manera empezaron a volver algunos asentamientos y todo esto. Pasaron los musulmanes con la mezquita de Omar, la mezquita del domo, o sea, con el domo de la roca, el año 638, la mezquita de Omar, después el 691, el domo de la roca, y después unos 10 años posteriormente la mezquita de Aqsa. Entonces los musulmanes se apoderaron de esa zona. Posteriormente vinieron, si usted recuerda, más o menos por ese lado, ese era el periodo bizantino. Durante ese periodo, hasta aproximadamente 1453, cae el Imperio Romano de Oriente y cae por los turcos otomanos, cuando ellos cruzan el río, ¿verdad? Y vencen a los bizantinos, que eran los romanos del Oriente, ¿verdad? Y se quedan ellos desde 1453. Pero ellos toman el control de Israel en 1517. No se olvide nunca esa fecha, 1517. Es una fecha especial, porque también en 1517 ocurrió un hecho interesante, que fue lo de la reforma. Entonces, algo para tomar en consideración. La reforma de Martín Lutero, cuando él en la Catedral de Wittenberg coloca sus 95 tesis, ¿verdad? Ahí colgada. Entonces ese año es un año en particular. En ese mismo tiempo, entonces, Israel está siendo dominado por los turcos otomanos. Y eso ocurrió desde 1517 hasta la Primera Guerra Mundial. En la Primera Guerra Mundial, los británicos tomaron el control de esa zona, junto con los franceses. La verdad es que cuando comenzó la Primera Guerra Mundial, que fue el año 1914, hasta el 1918, fueron esos años de Primera Guerra Mundial, eh, lo cierto es que ya más o menos como a la mitad de la guerra aproximadamente, bueno, ellos no sabían que era la mitad de la guerra, pero más o menos cerca de 1916, ellos, los aliados, en este caso que eran los británicos con los franceses, ellos ya sabían que iban a ganar la guerra. Entonces, entre los británicos y los franceses se dividieron esa zona de Palestina, quedando la mayor parte de lo que el emperador Adriano anteriormente había llamado como palestino, como dominio británico, y una parte, que era la parte de Siria, hacia el oriente, para los franceses. Entonces ellos hicieron un pacto, un acuerdo que se llama un tratado de Sykes-Picot, en los cuales ellos dijeron, esta parte es para los británicos, para el Reino Unido, y esta otra parte es para los franceses. Pero ¿qué pasó? Mientras estaba en el periodo de la guerra y ellos sabiendo que lo iban a ganar, este señor que está acá, Henry Mahon, o McMahon, mejor dicho, era el alto comisionado británico que en ese momento se encontraba en Egipto, en el Cairo.
Y él tuvo correspondencia con este señor llamado Hussein, si usted ve que los nombres en la historia se van repitiendo, ¿verdad? Hussein Ibn Ali, y este hombre que era el emir, era un tremendo alto, tenía mucha potestad sobre todos los árabes, que él vivía allá en Arabia Saudita. Ellos tuvieron correspondencia. Y la correspondencia, y les leo tal cual como lo encontré en Wikipedia. En Wikipedia aparece exactamente como lo había estudiado anteriormente. Dice, la correspondencia propiamente dicha la inició el jerife Hussein, este señor que está acá, que era de los árabes. Y dice, que basándose en las promesas de Kitchener, ¿le suena conocido Kitchener? Bueno, ofrecía un levantamiento árabe coordinado con la estrategia militar británica, a cambio de un reconocimiento de un Estado árabe que debería formarse en todos los territorios árabes de Asia una vez liberados del dominio otomano. ¿Qué significa esto? Que lo que quería este señor Mahon, tomando las conversaciones previas de un señor que era del primer ministro Kitchener en ese tiempo, lo que le decía a ellos, señores árabes, ustedes ayúdennos a nosotros a sacar de esta tierra, la cual hemos dominado con los franceses por un lado, pero nosotros estamos acá ahora, ayúdenos, sean aliados nuestros para sacar a los turcos otomanos y nosotros les responderemos con que se van a quedar con un territorio en toda parte de Asia para ustedes. Eso quedó en cartas. Hubo varias cartas. Pueden indagar más en internet, aparecen varios detalles. Hubo una carta que después este señor le mandó para acá y todo el tema. Entonces, para ellos era una promesa de que efectivamente los árabes ayudaban a los británicos para expulsar a los otomanos de la tierra de Palestina. Insisto que se llamaba Palestina desde el año 135 oficialmente, antes no, por lo tanto todos los que nacían ahí eran conocidos como palestinos, no siendo árabes, sino que palestinos de cualquier etnia, que eran por región. Es como si en Santiago, ¿verdad? Nacen chinos, nacen haitianos, hermanos, ¿verdad? Nacen peruanos, sí, porque vienen de ascendencia peruana, de ascendencia haitiana, de ascendencia china, pero están dentro del territorio chileno. Eso es lo que estaba pasando allá. Solo por nombre era el nombre de Palestina. No existía Palestino, no existe un Estado palestino, no existía, sino que era solamente la región que le había dado Adriano. Entonces, ¿cuál era el ofrecimiento? Ustedes nos ayudan a expulsar a los otomanos de acá y nosotros les damos esta tierra. Eso quedó solamente en cartas, no en un pronunciamiento oficial ni nada. Y esto fue, note bien, entre 1915 y 1916, a principios del siglo pasado, ¿verdad? En plena Primera Guerra Mundial. Eso fue un acuerdo, una conversación que tuvieron de cartas entre estos altos dignatarios. Pero ¿qué pasó? En 1917 pasó otra cosa. Este señor, que era digamos, el sucesor de Kitchener, sino que era Arthur James Balfour, hizo la Declaración Balfour. ¿Y en qué consistía la Declaración Balfour? En 1917, un año después, la Declaración Balfour es lo siguiente: no es con los árabes, es con los israelitas. Dice, el gobierno de su majestad, en este caso la corona británica, contempla con beneplácito, es decir, está viendo con buenos ojos el establecimiento en Palestina, la región, no del país, no existe un Estado palestino, no existe un país palestino, sino que era la región que había nombrado Adriano. Establecimiento de Palestina, un hogar nacional, ¿para quién? Para el pueblo judío. Y hará uso de sus mejores esfuerzos para facilitar la realización de este objetivo, entendiéndose claramente que no se hará nada que pueda perjudicar los derechos civiles y religiosos de las comunidades no judías existentes en Palestina o los derechos y el estatus político de los judíos en cualquier otro país o países de Sudamérica. Es decir, él mandó una carta oficial a los representantes, en este caso de los israelitas, que ya venían, recuerdan ustedes, con la Hatikvah desde 1897 en adelante, a los representantes sionistas. Les entrega esta carta a nombre de la corona británica. Esta es una carta oficial de que ellos, como ellos estaban dominando la zona, entonces ellos se comprometían a dejarles un Estado israelita. Cosa que no llegó a concretarse anteriormente,
con el ofrecimiento del alto comisionado de Inglaterra, de la corona británica, con los palestinos. Entonces quedó la escoba. Comenzaron todo este tipo de revueltas, porque anteriormente había muchos asentamientos, kibbutz y varias cosas, en las cuales habían muchos lugares en los cuales llegaba un asentamiento, una familia que compraba, los israelitas que llegaban ahí compraban el terreno y lo producían. Entonces ellos no querían irse, y también habían árabes, y también habían palestinos y musulmanes, ¿verdad? De palestinos en el sentido de que habían nacido en esa zona, y que cultivaban la tierra también. Entonces cada uno se consideraba que esa tierra era de ellos. Entonces podríamos decir de alguna manera que los británicos, que en ese momento estaban dominando esa zona, tuvieron este problema de, primero, prometer algo a los palestinos y por otro lado, eh, concretamente, ofrecerle algo a los israelíes. Y ese es el problema que sucedió. Entonces, ¿qué pasó? Se encontraron con un tremendo problema los británicos porque empezaron guerrillas, problemas, crueles, matanzas, asesinatos, crueldades terribles entre árabes y sionistas, digamos, de que eran israelitas que estaban en esa zona. Entonces, ¿qué pasó? En 1947, estoy hablando después de la Segunda Guerra Mundial, porque desde ese tiempo hasta la Segunda Guerra Mundial, aparte de que había habido el genocidio de los 6 millones de judíos en Europa, ¿verdad? Después de las Naciones Unidas, Inglaterra se fue de esa zona. Es decir, las Naciones Unidas le había dado un mandato británico para que ellos arreglaran el problema o dieran una solución. ¿Y qué pasó con los británicos? Los británicos habían sido le había salido muy cara la Segunda Guerra Mundial. Como les había salido muy cara la Segunda Guerra Mundial, igual habían ganado, ¿verdad? Pero habían salido muy caro, perdieron muchas cosas. No tenían recursos, no tenían dinero, ni militares, ni nada, para estar ahí en tierra de Israel, ¿verdad? O tierra llamada de Palestina en ese momento, y ver que no se levantaran estas sublevaciones y todo este tipo de problemas. Entonces ellos dijeron, nosotros le devolvemos a las Naciones Unidas para que ellos resuelvan el problema. Y el 29 de noviembre de 1947, las Naciones Unidas se votó por un plan de partición de la tierra. Dijeron, hay muchos problemas, entonces mejor hagamos lo siguiente. Dejemos un Estado dividido en dos. Que se cree un Estado palestino y que se cree un Estado de Israel. Con una gran diferencia que había en ese momento. Los israelitas tenían instituciones que funcionaban. Funcionaban escuelas, funcionaban hospitales, funcionaban, qué sé yo, ayuntamientos, por decirlo de una manera, funcionaba la milicia, funcionaban, pero los palestinos no tenían todavía ese desarrollo, no funcionaban las instituciones, entonces estaban un poco más atrasados. ¿Qué pasó? Se hizo una votación en las Naciones Unidas, porque esto tenía que ser legal, no era cosa de un acuerdo simple, sino que las Naciones Unidas, al tomar esto, y 33 países votaron a favor de la partición de un Estado judío y otro árabe y Jerusalén como ciudad bajo régimen internacional. Es decir, la ciudad de Jerusalén iba a quedar como internacional, pero todo este territorio había que dividirlo. Entonces, 13 países votaron en contra. En su mayoría fueron árabes y hubo 10 abstenciones, entre ellos varios países de Sudamérica. Hubo algo notable en esta votación, en esta moción, porque la moción para hacer un Estado bipartito, o en este caso darle tierra a los israelitas, nació de parte de representantes soviéticos que había en ese tiempo. Curiosamente, él no sabe que más la constitución justamente son los soviéticos los que invaden Israel más adelante. Ahora, bueno, ahora Dios utiliza, ¿verdad?, a todas las personas para cumplir con su plan. Entonces, ¿qué pasó? Ustedes pueden ver aquí que las Naciones Unidas determinaron en ese momento, después de mucho estudio, que esta zona que está aquí, ustedes pueden ver más rojita, más anaranjita y no tan tenue, iban a quedar para los israelitas y estas otras que no son tan rojitas iban a quedar para los palestinos. ¿Por qué razón? ¿Cómo llegaron a hacer esa partición? Básicamente, por dónde estaban asentadas las etnias. Entonces ellos vieron, a ver, por aquí hay israelita o palestino, no, hay israelita. Y aquí hay israelita o palestino, no, aquí hay israelita. Ya, aquí no, aquí hay palestino. Y así fueron viendo. Y básicamente, por cómo estaban, como ellos habían estado trabajando la tierra y todo aquello, entonces ellos decidieron
finalmente hacerlo de esa manera. Israel aceptó de mala gana, pero aceptó. Pero los árabes no aceptaron. No aceptaron. Ellos dijeron, no, ellos son invasores, son aquí, cuando en realidad ellos siempre habían estado de esa manera desde cuando se levantó la prohibición de los 500 años después de Adriano. Entonces, ahí estaban todos los problemas. ¿Qué pasó? El, el año 1948, el 14 de mayo, este señor que está acá, David Ben Gurión, que es una persona que estaba, digamos, viviendo en Estados Unidos, pero que era judío, entonces viaja allá, que tenía este, este anhelo siempre de establecer el Estado judío, lo que hace es la declaración del Estado de Israel. Y note usted que había un tremendo riesgo. Los judíos habían sido casi exterminados en Europa, habían sido asesinados más de 6 millones de judíos en los campos de concentración. Entonces ellos sabían que si ellos declaraban el Estado de Israel, sabían que los árabes se le iban a ir encima. Entonces ellos estaban a riesgo y a portas con mucho miedo de, si no nos declaramos, entonces vamos a seguir así eternamente. Pero si nos declaramos, podemos quedar exterminados. Ellos lo sabían. ¿Y qué fue lo que pasó? El 14 de mayo ellos se constituyeron como nación y usted se puede ver en esta foto. Aquí está David Ben Gurión. ¿Y cuál es la foto del que está acá arriba? Teodoro Herzl, el que había hecho el movimiento, ¿verdad? Que había participado con los sionistas en 1897 y había también promulgado la Hatikvah, que era es el himno de Israel. Bueno, y así continuó. ¿Cuál fue la votación? 33 votos a favor en las Naciones Unidas, 13 votos en contra, en café. Mayormente aquí ustedes pueden ver, son los países árabes y también la India. Abstenciones 10, están en amarillo. ¿Y dónde está Chile? Chile votó por abstención. No se mojó, como dicen algunos, ¿verdad? Entonces, y ausente, no se quedó dormido esa vez y no fue a votar ese día a las Naciones Unidas. Entonces, ¿qué fue lo que ocurrió? Se estableció el plan de partición, todo legal, de las Naciones Unidas, y este fue el plan de partición que propuso la ONU acá. Esta parte rojita para los asentamientos judíos, y esta parte que está acá era porque mayormente estaban musulmanes o en este caso árabes y también palestinos que habían nacido en ese lugar. Sin embargo, los palestinos decían no, nosotros no queremos que ellos tengan Estado, sino que nosotros queremos el Estado y que ellos vivan acá, en esta zona, en rojito. Entonces fue una negativa de plano de parte de Palestina. ¿Qué fue lo que pasó al final? El Estado de Israel en 1948 quedó de esa manera. ¿Por qué? Porque el día 14 de mayo ellos firmaron la independencia, firmaron su declaración de país, de soberano, ¿verdad? Y el día 15 de mayo las tropas árabes los invadieron inmediatamente. El Líbano por el norte, Siria por este lado, Jordania por este otro lado, ayudados también por ejércitos de Irak por este otro lado, Egipto, aquí se fueron encima de ellos. ¿Qué fue lo que pasó finalmente? Que estos territorios que ellos, Israel se defendió y durante un buen tiempo estuvieron en peligro de ser exterminados aquí, en su tierra. Por eso, en ese tiempo, no mucha gente iba a tierra de Israel a constituirse, porque sabía que si iban para allá y se constituían como nación, iban a ser eliminados por todos los países árabes. Pero aparte, antes de eso, antes de que los británicos soltaran el mandato y se lo devolvieran a las Naciones Unidas, los británicos tenían una cuota solamente de inmigrantes judíos hacia ese país, que era solamente de 1.000 judíos o de 1.000 israelitas en el año. ¿Por qué tan restrictivo? Porque ellos no querían que llegaran en masa los israelitas y se armara un conflicto que ellos no iban a ser capaces de dominar aún con las escuálidas arcas que tenían después de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, quedó ahí entonces, finalmente, después de que se defendieron los israelitas, quedó esto,
Para Israel, increíblemente ganaron esa guerra, los israelitas, y después aquí esta zona quedaron los palestinos, llamémosle, y en la franja de Gaza también los palestinos. ¿Qué pasó? La guerra de independencia. Básicamente leemos, cuando hablamos de armisticio estamos hablando de un alto al fuego. La guerra de la independencia, en este caso, porque ellos apenas se constituyeron como nación, tuvieron que luchar por su independencia. El 15 de mayo de 1948, los estados árabes de Egipto, Jordania, Líbano, Siria e Irak atacaron a la nueva nación. Israel ganó la guerra, la cual terminó el 4 de febrero de 1949. Israel fue admitido en las Naciones Unidas el 11 de mayo de 1949. Su primer ministro fue Ben Gurión, aquel que estuvo ahí en la declaración de la nueva nación, el año 48. Para 1952, la población se dobló, la población de israelitas allí, a más de 1 millón de personas. Llegaron de 110 países y hablaban 80 idiomas. ¿Se acuerda usted, Pentecostés? Estaban allá de todas partes del mundo, ¿verdad? Una cosa así. Mire, de 80 idiomas hablaban ellos. Se realizaron las operaciones, por ejemplo, Alfombra Mágica. 50.000 judíos de Yemen. Yemen es un país que está en la parte sur de la península arábica. Árabes. Habían judíos viviendo en países árabes. Ellos se fueron de allí y se llevaron todo su dinero, todos sus recursos, todas sus remesas, todo eso se fueron a tierra de Israel y comenzaron con todos sus recursos a echar a andar este país. La operación Babilonia se llamaba Ali Baba, 120.000 judíos de Irak, enemigos, ¿verdad?, de Israel. Operación Moisés en 1984, 8.000 judíos de Etiopía. Etiopía está al sur de Egipto, inmediatamente al sur de Egipto. Operación Salomón en 1991, llegaron 15.000 judíos de Etiopía. Etiopía está al sur de, digamos, nuevamente de Egipto ahí. Y desde 1948 a 1972 llegaron a Israel 1.621.928 judíos, contaditos cada uno de ellos ahí, y a establecer y hacer grande este nuevo país naciente. Pero ¿qué pasó? Los árabes no se quedaron tranquilos. Aquí está nuevamente Israel, y esta es la parte del Sinaí, esta es la parte que era parte de Egipto en ese momento. El 14 de mayo de 1956, el general del ejército egipcio, Abdel Nasser, ordenó que las fuerzas de la ONU salieran del Sinaí, porque hasta ese momento todavía habían fuerzas, los cascos azules, ¿verdad?, que nosotros conocemos. Ahí habían, no sé si en ese momento eran cascos azules, no lo sé, pero eran parte de la ONU, que estaban ahí resguardando la seguridad. Entonces, ¿qué hizo eh, este líder egipcio? Dijo que se fueran, y el 26 de julio nacionalizó el canal de Suez. ¿Se acuerda que habíamos hablado del canal de Suez, que era la continuación del Mar Rojo, que ahora llegaba hasta el mar Mediterráneo? Dice, provocando a Israel y a las potencias occidentales, Inglaterra y Francia, que eran los aliados que hasta ese momento siempre tuvieron cierta importancia en ese lugar. El 29 de octubre de 1956, Israel inició una guerra defensiva de sus intereses, llamada la Guerra del Sinaí, la cual finalizó el 5 de noviembre del mismo año, anexando la península del Sinaí, que debió devolver 4 meses de más tarde por presiones de Estados Unidos. Es decir, Israel dijo, ya, quieren guerra, vamos a la guerra. Y ganaron esta guerra, ganaron todo esto del Sinaí. Esta península del Sinaí es precisamente el lugar por donde anduvieron Moisés con todo el pueblo de Israel que había salido de Egipto hasta este lugar. Aquí está el monte Sinaí, en esta zona, en esta gran península del Sinaí. ¿Por qué se llama península del Sinaí? Porque está justamente entre medio de los dos brazos del Mar Rojo. El brazo derecho, el Golfo de Acaba, y el brazo izquierdo, el Mar Rojo propiamente tal. Entonces ahí Israel ganó esta zona del Sinaí, pero Estados Unidos le presionó para evitar mayor conflicto, porque se iban a venir los otros países árabes encima, ¿verdad? Para evitar ese país, y el problema era del petróleo más que nada, y ellos tuvieron que desistir y devolvieron, los israelitas devolvieron esta zona del Sinaí. Todo esto que está aquí, esto es el Golfo de Acaba, Mar Rojo, Mar Rojo, Mar Rojo, aquí. Esta es la ciudad de Eliad, no olvide, Eliad. Eso lo tuvieron que devolver los israelitas. Pero ¿qué pasó? Los egipcios no se quedaron tranquilos. Eso había sido el 56. 11 años después, el mismo Nasser
ordenó movilizar, y nuevamente 14 de mayo. ¿Por qué 14 de mayo? Porque el 14 de mayo la nación de Israel había sido establecida. Entonces el 14 de mayo ellos querían borrarlos del mapa. Nasser ordenó movilizar sus tropas egipcias 5 de junio, el 5 de junio Israel inicia la guerra de los 6 días. ¿Por qué 6 días? Porque el séptimo es día de reposo, ¿no? 6 días. La guerra de los 6 días y golpeó a sus enemigos. Cuentan los historiadores, ¿verdad?, que lo que hicieron ellos tuvieron a bien considerar hacia dónde se movían los aviones de Egipto. Entonces ellos partieron, lo voy a ver acá, ellos partieron de acá, de donde estaban, cerca de Jerusalén, de Tel Aviv, ellos partieron con los aviones y cuentan los historiadores que anduvieron volando por el borde del mar Mediterráneo por aquí, a más o menos a una altura de 80 metros, no más alto. La idea era no ser detectados por los radares, pero también volar muy bajo es muy peligroso. Ahí se fue toda la bandada de los aviones israelitas y llegaron a Egipto, al Cairo, que era la capital en ese momento, justo en el momento, lo tenían calculado, en el cual los egipcios habían terminado su ronda de la mañana y estaban tomando desayuno en sus aeropuertos. Entonces atacaron los aeropuertos, atacaron los aviones y dejaron sin participar en la guerra prácticamente a los egipcios. Dice, el primer día destruyó las fuerzas aéreas de Egipto, Jordania y Siria. Tomó el Sinaí, la franja de Gaza, entregada unilateralmente por Israel después. Israel devolvió la franja de Gaza, y vamos a ver, y Jerusalén, que estaba ocupada por Jordania, además de Belén, Hebrón, Jericó, Naplusa, Ramalá y Jenin. Estas ciudades de aquí, que vimos de Jericó, Naplusa, ¿verdad? Ramalá y Jenin, están dentro de lo que eran los territorios ocupados que se llamaban, lo que eran dentro de los palestinos. Es decir, ganaron todo, tomaron todo el control de Israel, los israelitas. Israel aseguró los altos del Golán. ¿Qué eran los altos del Golán? Acá en Siria. ¿Se acuerda usted de la iglesia en Hechos 13, la iglesia de Antioquía, que era de Siria, ¿verdad? Acá, donde el apóstol Pablo salió junto con Bernabé al primer viaje misionero. Bueno, cerca de allí están los altos del Golán. ¿Por qué son tan estratégicos? Porque de allí usted puede ver toda la llanura, puede ver todo Israel hacia acá. Son 470 kilómetros solamente. Israel aseguró los altos del Golán y pasó de 27.720 kilómetros cuadrados a 68.635. Egipto fue el país que más perdió con esta guerra, más de 200 millones de dólares en armamentos comprados a la Unión Soviética. Es decir, los israelitas en 6 días acabaron con la guerra, siendo ellos objeto de un ataque. ¿Qué fue lo que pasó? Toda esta zona que está acá, fue tomada por Israel, también la franja de Gaza, donde hoy en día está el grupo terrorista Hamas, ¿verdad? Y Hezbollah, también lo que era de Jordania, porque esta parte era de Jordania en ese momento, lo tomaron acá, los israelitas. Y los altos del Golán, que corresponden a Siria. En otras palabras, por decirlo de una manera, los árabes fueron por lana y salieron trasquilados. Realmente es impresionante la estrategia militar de los israelitas, cómo ellos se defendieron y cómo ellos atacaron y ganaron territorio. Todo ese territorio que está aquí eh, quedó en poder de los israelitas. Hasta que, aquí está, Israel ya no era solamente con este triángulo, sino que era completo hasta aquí. Llegaba hasta Egipto mismo, hasta el Mar Rojo. Bueno, ¿qué fue lo que pasó? Después intentaron nuevamente los árabes en la guerra del Yom Kippur. En el momento, recuerdan, el Yom Kippur es el día de la expiación, que está en Levítico 16, usted lo puede ver, en que ellos hacen, es el día del perdón, el día de la expiación, el día en el cual están ahí los judíos ortodoxos, los que hacen digamos, la religión judía en este sentido, y le piden al Señor, ¿verdad?, perdón. En ese día los árabes atacaron. De alguna manera ganaron, ellos consideran que ganaron, pero después los israelitas se restablecieron. Eh, ¿Qué es lo que quiero mostrar con esto? Que aún este lugar seguía en poder de los israelitas, ya lo habían ganado, la parte del Sinaí, la parte del Golán, la parte norte, y también la parte de todo Israel, en el fondo todo Israel seguía siendo de Israel,
y ellos no perdieron territorio en este ataque del Yom Kippur, el año 73. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Así fue como quedó Israel después de esta guerra de los 6 días. Es decir, Israel era esto, solamente esto que está tenue aquí, ganó esto de Cisjordania y ganó la península del Sinaí. Tremendo, tremendo triunfo que tuvieron los israelitas. Solamente por el hecho de existir ahí del año 48, el 56, la guerra del 67, finalmente el ataque que tuvieron en el año 73. Ahora, ¿qué pasó? Esto fue finalmente como quedó. Hasta que apareció un presidente en el año 77 llamado Muhammad Anwar el-Sadat. Seguramente, bueno, las nuevas generaciones no lo deben saber, pero está en YouTube el video en el cual se ve a este señor y también a este caballero, que es el presidente Jimmy Carter y el primer ministro de Israel, Menachem Begin. ¿Qué fue lo que pasó con Egipto? Egipto fue el primer país árabe después que Israel tomó su lugar, ¿verdad? Que fue capaz y se atrevió a ir al Parlamento israelí. Yo les comentaba, Israel funcionaba, sus instituciones funcionaban, no tenían ningún problema, funcionaban bastante bien, eran las mejores, eran todos. Y, y, y el primer ministro Menachem Begin estaba en ese parlamento, obviamente. Allí Sadat, Anwar el-Sadat, ofreció la paz a Israel, lo que provocó el aplauso de los parlamentarios israelíes. A cambio de ello, Sadat pidió la devolución de la tierra del Sinaí, lo que fue aceptado por Israel. En otras palabras, todos los territorios que había logrado Israel le permitieron negociar, entregar territorio por paz. Y eso fue la estrategia que siempre han estado usando. Todos los lugares en los cuales, y hoy en día hay varios países árabes que han firmado la paz con Israel. ¿Y qué significa firmar la paz? No solamente el cese al fuego y que nunca más va a haber una agresión, sino que además que lo reconoce como Estado en ese lugar. Prácticamente ahora han quedado los que nacieron allí, los que quedaron, incluso los propios palestinos han quedado prácticamente solos, aunque los árabes dicen que están allí, pero los árabes están haciendo cada vez más acuerdos de paz con Israel. Ahora hay varios países que han hecho países árabes que han hecho la paz con Israel. El 17 de septiembre de 1978 fue firmado el primer tratado de paz con Egipto e Israel en Camp David, en Estados Unidos, ¿verdad? Tras 12 días de negociaciones secretas con la mediación del presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter. La firma del Tratado de Paz finalmente se realizó el 26 de marzo del año 79. Desde esa fecha en adelante, jamás, nunca más, 77, 78 y 79, nunca más, Egipto ha tenido un conflicto con Israel. Nunca más. Y los demás países árabes, nunca más, los que firmaron, nunca han tenido un conflicto con Israel, porque lo han reconocido como un país. Es decir, toda esa negativa que tuvo el año 47 ante la propuesta del 29 de noviembre del año 47 de las Naciones Unidas, en que era el grito en el cielo y que los árabes no aceptaron, ahora fueron aceptando a medida, tiempo a tiempo, los árabes han ido aceptando a Israel. Bueno, por esa razón, hoy en día este es el país que está vigente en Israel. Repasando nuevamente, por eso quedó así, porque Israel devolvió los territorios del Sinaí a Egipto, habiéndoselos ganado a cambio de no tener nunca más un conflicto de guerra. Eh, y quedó, lo que sí, es que cuando devolvió esos territorios, la franja de Gaza quedó dentro de territorio israelí, no quedó en territorio egipcio, sino que quedó dentro. En el fondo es como que se ha quedado con un problema enquistado Israel porque quedó en la franja de Gaza acá. No olvide que la franja de Gaza eran los filisteos del Antiguo Testamento, aquellos que también el rey David estuvo peleando, las ciudades de Asdod, de Ascalón, de Gaza propiamente tal, y también un poquitito más arriba la ciudad de Gat, por este lado. Pero es Asdod, Ascalón y Gaza, eran las ciudades que eran de los filisteos en aquel tiempo. Y hoy en día son las ciudades en las cuales descubrieron por los años 90 aproximadamente que el grupo Hamas
este grupo terrorista, tenía túneles secretos desde Egipto para acá hasta la Franja de Gaza, por debajo. Y por esos túneles traficaban armas, y con esas armas atacaban a Israel. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Por una parte, reconocemos que el conflicto, y esta no es clase del conflicto, solamente para que nosotros tratemos de tener una situación ecuánime, reconocemos que el conflicto se originó con los británicos de gran manera, no son los exclusivos responsables, pero de gran manera, en que ofrecieron una cosa a los palestinos y otra cosa a los israelitas, cosa que están peleando. Pero en este minuto es posible que sea más llevadera o más posible llegar a una situación de paz, básicamente porque están quedando los palestinos, ¿acaso no? Palestinos, cuando hablo de palestinos, son las personas que por la región, ¿verdad?, están naciendo ahí y que también son de alguna ascendencia árabe, pero los árabes ya no se están metiendo mucho. Los únicos que quieren ahora ver exterminados a Israel, aparte de los árabes, si es que eso resulta, son los iraníes y también los iraquíes. Acá, nuevamente, haciendo un repaso, esta zona, los altos del Golán, ¿sí? La parte de Siria, esto ahora tiene el control, pertenece a Siria, pero tiene el control de Israel. Las ciudades del norte, ¿cuáles serían? Haifa, Nazaret, básicamente, ¿sí? Son las más importantes. La ciudad central, que es la que se encuentra Jerusalén, la ciudad de paz, ¿sí? Así se llama. Hacia el lado, digamos, del Mediterráneo, Tel Aviv. Hacia el lado de Jordania está Jericó. Eso es lo más importante. Acá está la Franja de Gaza, Beerseba y la ciudad extrema, Eliad o Eilat, ¿verdad? Entonces, Haifa, Eilat, Jerusalén, Tel Aviv. Sigue siendo estos 4 puntos cardinales, por decirlo de una manera. Eso básicamente por ahora, no sé qué hora es en este minuto, son las 21:27. Vamos a hacer un alto, unos minutitos, vamos a descansar. No sé si alguien tiene una pregunta que pueda hacer en este minuto. A mí me quedó la duda, la Franja de Gaza en este momento, ¿quién la habita? Buena pregunta. Cuando Israel hizo este acuerdo de paz con Egipto, que comenzó el 77, ¿verdad? ¿Recuerda usted cuando fue Anwar al-Sadat al Parlamento israelí, después del 78 y 79? Finalmente Israel dejó todo el Sinaí para Egipto, como eran las tierras que ellos tenían antes. Entonces la Franja de Gaza quedó adentro. Pero en esa Franja de Gaza habían asentamientos judíos, habían árabes, habían de todo. ¿Qué pasó? El año 2005, después de que descubrieron estos túneles y todas estas cosas, me parece que fue Sharim, Isaac Sharim, la persona que ordenó unilateralmente, sin negociación, sin nada, ellos retirarse de la Franja de Gaza. La idea es que no quedara ningún judío o ningún israelita en la Franja de Gaza. Es decir, se fueron las ciudades, se fueron las sinagogas, se fueron las escuelas, en este caso las personas, cuando hablo de las ciudades, las casas, digamos, los ciudadanos que eran israelitas, se fueron de ahí, e incluso se llevaron hasta sus deudos, es decir, los cementerios, sacaron todo de la Franja de Gaza y dejaron la Franja de Gaza en manos solamente de aquellos que eran básicamente el grupo terrorista de Hamas. Ellos eran los que estaban introduciendo armamento allí. Entonces, lo que ellos querían, lo que quería Israel, era no tener nada que ver con la Franja de Gaza, porque sabía que iban a tener problemas con sus propios conciudadanos dentro de la Franja de Gaza. Y se retiraron en el año 2005. Entonces, por eso la dejaron allí. Pero ¿qué fue lo que pasó? Que los de Hamas después empezaron a tirar misiles, no misiles, digamos, a tirar, claro, hacia Israel. Entonces, ¿qué pasaba con Israel? Israel respondía a los ataques, o atacaba, llanamente, pero no se encontraba con un ejército como el que tenía Israel, un ejército profesional. Se encontraba con personas que eran así como grupos terroristas nada más. Entonces, ahí le llegaba la condena internacional de que no estaba peleando con un ejército, pero Israel decía que eran terroristas. No sé si usted recuerda en la historia de Chile, cuando
los chilenos llegaron hacia el norte, ¿verdad? Y después llegaron a Lima y después se fueron hacia la sierra peruana. En la sierra, eh, ahí el ejército chileno, bueno, aparte de que en la batalla de Concepción murieron todos, ¿verdad? Los 77 soldados. Es una de las dos batallas que cuenta la historia que han muerto todos los soldados de un solo año. Todos. Ni siquiera quedaron heridos, ni, eh, ni prisioneros, ni nada. Murieron todos, definitivamente. 77. La otra es la de las Termópilas, la de Grecia, con los persas, que murieron los 300. Hay una película también de 300 sobre eso. Sí. Entonces, ¿qué pasó? Cuando llegaron allá los chilenos y se repusieron de la batalla de la Concepción, que perdieron, ¿verdad?, en la sierra, empezaron a atacar allá. Pero ¿qué era lo que pasaba? Que los que defendían al Perú allá eran civiles, prácticamente como guerrilleros, que le llamaban las montoneras. Entonces, en el fondo, se estaba transformando en una guerra entre un ejército contra civiles que defendían su patria. Entonces, era unilateral y también era como condenable desde el punto de vista internacional. Es lo mismo que está pasando hoy en día con Israel. Es decir, Israel dice que siempre se defiende, pero ataca a estas personas en virtud de que son terroristas, pero la comunidad internacional dice no, pues son civiles. Entonces ahí es donde tiene el problema. Pero ellos se retiraron en el año 2005. Así que en la Franja de Gaza no hay ningún judío que se sepa, digamos. Bien, vamos a hacer un alto, Yo hermano otra querido. consulta, Sí, dígame, adelante. otra consulta, los palestinos no es lo mismo que árabes. Ya, buena pregunta. El palestino tiene una ascendencia árabe, pero cuando se habla de palestinos se está refiriendo a aquellos que pertenecen a esa región, a esa zona que antiguamente, en el año 135, Adriano le puso nombre a la zona de Judea, le cambió el nombre y le puso Palestina. Así como le cambió el nombre a Jerusalén, a Elia Capitolina, a la parte de Judea le puso Palestina. Eso le ocurrió. Entonces todos los que después fueron naciendo ahí, ellos dijeron, ah, yo no he nacido en la zona de Judea, nací en la zona de Palestina. Entonces, en Palestina nacen, hasta chilenos pueden nacer. Si es que una familia chilena va para allá, porque es dentro de la región de Palestina. Pero como nación, como país, no ha sido constituido, no ha sido reconocido, porque no ha sido establecido. No tiene un origen el país, sino que es una región, digamos, que está allí, que era la misma zona de Israel, la misma zona de la tierra de Canaán, que ahora es llamada de Palestina. Entonces, hay árabes, hay musulmanes, que no necesariamente son lo mismo, hay israelitas también, descendientes de israelitas que nacen en Palestina, pueden haber chilenos, brasileños, etc. Pero se refiere a la región. Es lo que les decía, es Pero eso como que si decían, aquí en Santiago, ¿Mm? ¿sí? Sí, dígame nomás. Es como, pero mayormente son árabes. Es como que aquí en Santiago, por ejemplo, ahora que nació el hijito de nuestra hermana Wista, de nuestro hermano Charles, él viene con una ascendencia haitiana, ¿verdad? Sí. Pero nació en Chile. Es como si Chile fuera Palestina y él fuera, ¿verdad?, árabe o europeo o haitiano, ¿verdad? Pero, Pero ¿qué es esa lo que se de busca por las Palestina, Naciones ¿a Unidas? qué ciudad pertenece? A la ciudad que nazca. Por ejemplo, si nació en Jenin, es de Jenin. Si nació en Jerusalén, es de Jerusalén. Eh, a diferencia de los israelitas, como ellos ya tienen el Estado constituido, los israelitas admiten que cada persona que tenga ascendencia israelita y que llegue, que pise el país de Israel, es israelita inmediatamente. Porque una cosa es la ascendencia, por ejemplo, judía, que son aquellos que practican la religión, y los israelitas son los que no practican la religión y son ascendencia, vienen de Abraham, ¿verdad? De todo aquello. Pero en el mundo hay muchos descendientes israelitas en diferentes partes del mundo que todavía no van a su tierra. Pero desde el momento en que ellos llegan, les entregan el pasaporte israelita. Porque si ellos nacen, por ejemplo, un judío que nace en Hungría o un israelita que nace en Hungría, él es húngaro, porque tiene el pasaporte húngaro. Pero viaja a Israel,
en ese momento, inmediatamente ciudadano israelita. Le entregan el pasaporte. Entonces, en este minuto no se le puede entregar un pasaporte palestino porque no existe el país palestino. Está la aspiración. Y de hecho, reitero, el año 47, el propósito de las Naciones Unidas era establecer un Estado israelita y un Estado palestino. El Estado israelita se hizo. El Estado palestino no se ha hecho. Todavía no lo hacen. ¿Y por qué es? Porque los palestinos quieren toda esa tierra. Están esperando que todos se vayan para ellos ser únicos ahí. Ellos no quieren compartir ese lugar. ¿Usted ha visto en el fútbol al equipo palestino de Chile? ¿Ha visto que en una ocasión pusieron el número 11 y se fija que ese 11 pintadito que tenían, ¿qué forma tenía? La misma tierra que hoy en día es de Israel. Entonces, los árabes en este caso, o los propios palestinos, los que han nacido ahí, que son árabes, ellos no aceptan que estén los israelitas ahí, quieren que salgan de ahí. Pero los israelitas no se van a quedar, llegaron para quedarse. La palabra de Dios es muy clara. Del oriente te traeré, del occidente te traeré, del oriente te recogeré. Ahí habitarás en tu tierra. ¿Se recuerdan cuando el Señor Jesucristo le decía, hipócritas que conocéis, veis los arreboles y sabéis que viene esto otro, ¿cierto? ¿Se recuerda que pueden reconocer los tiempos, pero no podéis reconocer que ahora el Mesías está delante de ustedes? La idea es que el Señor, también con todo lo que estamos viendo, con todo lo que estamos estudiando, todo eso, nosotros podamos reconocer los tiempos que estamos viviendo. Las promesas para Israel en el milenio son de que Israel va a tener un territorio que va desde el río Nilo, el río del Egipto, ¿verdad? Desde el río Nilo hasta el Éufrates. Eso significa que va a pasar por alto todos los países árabes, allá hasta Mesopotamia. Pero eso va a ocurrir en el milenio. Nosotros no sabemos si va a ser antes y que el milenio lo va a instituir el Señor Jesucristo, ¿verdad? O ya va a estar instituido. Lo que sí sabemos es que en la gran tribulación, Israel nuevamente va a estar en peligro y va a quedar el remanente. Un tercio de Israel va a ser salvo, como dice el apóstol Pablo y como dicen las profecías, va a ser salvo, a pesar de que va a ser atacado por todos los países árabes, va a ser atacado por Rusia y también por gran parte de Europa. Va a ser atacado. Millones y millones de personas en contra. ¿Y qué va a hacer Israel? ¿Por qué va a ser atacado? Porque ya va a haber firmado un acuerdo de paz con todos los países árabes, completo. Un acuerdo de paz con el anticristo, que el anticristo le va a garantizar de que no va a haber guerra. Y ellos van a vivir, como dice Ezequiel 38, ellos van a vivir sin rejas, sin llaves, van a vivir confiadamente en su tierra. Entonces, una vez que permitan que lleguen todos los israelitas, el plan es tratar de, ahí, en esa misma tierra de Israel, bajo los montes de Israel, ellos puedan ser exterminados. Pero cuando llegue el ejército de todos estos países aliados sobre los montes de Israel, dice Ezequiel 38, ¿verdad? Que en ese momento la espada de cada hermano va a ser contra cada hermano. Es decir, se van a empezar a matar entre ellos y Dios los va a consumir desde arriba. No van a llegar a Israel. Va a ser tanto el asunto que dice Ezequiel 39, usted va a poder ver allí, que después van a estar 7 meses enterrando muertos de toda esa matanza que va a hacer, porque el Señor Jehová va a intervenir, porque Él va a querer mostrar su gloria de que Él va a cuidar a su pueblo. Este pueblo que ha sido rebelde, ¿verdad? Este pueblo que ha apostatado. Así que, hermanos queridos, veamos y reconozcamos estos tiempos. Puede que pasen años más. No estoy diciendo que el Señor va a llegar mañana. Lo que estoy diciendo es que puede llegar hoy día, en este momento, mientras estemos en clase. Entonces, para que sea la gloria. Quedan unos minutitos nada más. Si quieren, podemos dejar hasta aquí la clase y podemos continuar la próxima semana. Vamos a ver la parte geográfica propiamente tal, ahora los montes, ¿verdad? Otras cositas y vamos a revisar la próxima semana. ¿Les parece? Por mientras, estudien por mientras, vean esta materia, la vamos a dejar allí, la vamos a subir con Irrita para que ustedes la puedan revisar
esta presentación, también se las puedo compartir, no hay problema. Y el material se lo voy a hacer llegar lo antes posible. Y le voy a hacer llegar una tareita, ¿ya? Una pequeña tareita. Entonces, ¿en qué consiste la tareita? Es básicamente el mapa, el mismo que vimos de Israel, en el cual ustedes le van a poner los nombres de qué ciudades son las que están ahí o qué área es la que están ahí. Entonces, bajo el compromiso, y no tengo ningún problema, no tengo nada de desconfianza en ustedes, ustedes leen la materia, ¿verdad? Y cuando se pongan a hacer la tarea, no vean la materia y simplemente ya ahí con la materia estudiada lo vean. Traten de aprenderse de las ciudades el mapa que les mostré al final, con todas esas redondelitas, ¿verdad? Porque eso es lo mismo que le voy a preguntar. Las ciudades importantes arriba, ¿verdad? Haifa, Eliat o Eilat, como le aparece en algunas partes, al medio, Jerusalén, al lado, ¿verdad? Se escucha. Occidental está Tel Aviv, por este otro lado está Jericó. Entonces, básicamente eso. Porque después, cuando retrocedamos en el tiempo, y después volvamos al futuro, pero primero retrocedamos en el tiempo, nos vamos a dar cuenta que por estas ciudades nuestro Señor Jesucristo pasó, y por este lugar el Señor mostró su voluntad. ¿Amén? ¿Les parece? Así que estudien nomás y muchas gracias. Muchas gracias por la atención. Para el Señor sea la gloria. Hermana Mercedes.